Hola mis hermanos y amigos en todo el mundo que me están viendo. Queremos seguir con nuestra serie sobre la iglesia, la amada de Dios. Y hoy quiero hablar del término iglesia porque es algo que se tiene que tener bien claro también qué significa esta palabra iglesia que tanto usamos. El error mayor siendo de que cuando nos referimos a la iglesia nos referimos a un edificio. Por eso muchos cristianos dicen vamos a la iglesia cuando realmente hablan de irse a un edificio donde se reúne la iglesia. O sea que una iglesia puede tener un edificio, pero una iglesia nunca es un edificio porque por definición de la palabra iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre se refiere a la asamblea, a la reunión, a la congregación de creyentes que se organizan y se reúnen para cumplir una misión que Dios les ha dado. En el Antiguo Testamento la palabra edad, que significa reunión, que se usa para la iglesia, realmente viene de una palabra que tiene que ver con la palabra testigo y testimonio, y por eso no es sorprendente que cuando Jesús da las últimas instrucciones a la iglesia en Hechos 1:8 dice que y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. O sea que este aspecto de que la iglesia es un testigo, que es un grupo de personas que pueden dar testimonio de algo que les ha sucedido en la vida. Y ese es un hecho muy importante. La iglesia tiene que estar lleno de personas quienes realmente puedan testificar de que su vida ha sido cambiada por un encuentro directo de Jesucristo y el Espíritu Santo en sus vidas. Uno no puede nacer en la iglesia, uno no puede nacer ni católico, ni bautista, ni pentecostés, uno nace pecador. Y cada persona, aunque nazca en una casa cristiana con padres muy cristianos, cada ser humano que nace es un pecador por nacimiento, por línea adámica, y necesita nacer de nuevo. Y el hecho de nacer dentro de un contexto de iglesia no significa nada de que la persona que haya nacido en una familia cristiana o en una iglesia cristiana que automáticamente sea cristiana. Eso no existe. Vemos este ejemplo tan bonito en 1 Samuel 3, donde este niño Samuel crece prácticamente en el templo de Dios, cerca del lugar santísimo del arca del pacto. Y cuando Dios le habla, desconoce la voz de Dios. O sea que uno puede crecer en un contexto tan santo y sin embargo no conocer a Dios. Y el fin de todo esto, el cristianismo, es que conozcamos a Jesucristo y a su Padre, quien le ha enviado, porque eso por definición del Nuevo Testamento, esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. La iglesia, la reunión de estos creyentes, por supuesto, es el lugar donde todos que se juntan a esta organización pueden conocer a Dios por medio de la convivencia con otros cristianos. Pero uno no llega a ser miembro de una iglesia por nacimiento, sino solamente uno llega a ser miembro de una iglesia por el nuevo nacimiento, por la conversión. El término iglesia en el Nuevo Testamento es la palabra griega eklesia, que significa literalmente los llamados afuera. Y también en esta palabra se nota de que la iglesia siempre debe tener una visión hacia afuera. Ahora, la tragedia de la historia de la iglesia ha sido que la iglesia se ha concentrado en mantenerse adentro de sus cuatro paredes.
y queremos llamar a la gente que venga a la iglesia en lugar de que la iglesia vaya a la gente. La iglesia, si es iglesia bíblica, es un grupo de personas nacidos de nuevo en Jesucristo cuya orientación va hacia afuera. Y como dijo el gran teólogo Dietrich Bonhoeffer, el alemán, que también fue mártir en el régimen nazi, él dijo: la verdadera iglesia existe para aquellos que aún no son parte de ella. Si esto es el corazón de cada grupo de creyentes que se llama iglesia, de que existen en primer lugar para los que aún no han tenido esta experiencia, ya vamos en la dirección correcta. Ahora, el término iglesia en el Nuevo Testamento nunca se refiere a una denominación teológica. En el Nuevo Testamento no hay tal cosa como iglesia católica, romana, ortodoxa, menonita, metodista, presbiteriana o la que sea. No existen estos términos y mucho menos existían estas organizaciones en aquel tiempo. La iglesia en el Nuevo Testamento se refiere o a la iglesia universal, que es la iglesia en todo tiempo, en todo lugar, que solo es, como dijimos, solo hay una iglesia en el planeta Tierra. Históricamente y presentemente hay una iglesia. Eso es la iglesia universal, y a veces, como en Efesios 3:21, el Nuevo Testamento se refiere a esta iglesia. Pero la iglesia también tiene su manifestación cuando creyentes se reúnen en una región, en una ciudad, incluso en una casa. Todas estas reuniones, la Biblia, y voy a pasar los versículos correspondientes para los que quieran estudiarlo, aquí en todo esto se llama iglesia, porque la iglesia es una reunión de personas quienes han nacido de nuevo en Jesucristo y ahora se juntan para formar un cuerpo de Cristo local. Puede ser pequeño en una casa, puede ser grandísimo en una ciudad, pero el Nuevo Testamento solo conoce la iglesia en estos términos. Por eso tenemos la carta a la iglesia en Tesalónica. Eso era una ciudad en el norte de Grecia, y seguramente que había más que un grupo de cristianos en Tesalónica, porque en aquel tiempo las iglesias no tenían edificios. Eso fue algo que se dio siglos después. En el cuarto siglo se empezaron a construir edificios que erróneamente se llegaron a llamar iglesias. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento los cristianos se reunían en casas. Y las casas no eran tan grandes, o sea que aquí estamos hablando de un grupo de 15, 20, tal vez 30 personas máximo que se reunían en un lugar. Entonces, cuando la Biblia habla de la iglesia en Éfeso, se está refiriendo a todos los grupos de cristianos que se reunían, que tenían sus liderazgos en cada grupo, en cada casa, pero desde el punto de vista de Dios había una iglesia en Éfeso. ¿Cuánto bendición sería eso cuando nosotros llegáramos a ver que en nuestras ciudades solo existe una iglesia, de diferentes manifestaciones, tal vez de diferentes tintes y énfasis, mas sin embargo de vernos como una iglesia? El Nuevo Testamento lo hace así, no hace distinciones. Pablo no escribe a los bautistas en Gálata, y Pedro no escribe a los menonitas en Babilonia, no. Ellos siempre escribían a los creyentes de una ciudad, de un pueblo, y a veces incluso de una región. Necesitamos ver que los primeros cristianos, cuando se reunían y se identificaban como grupos que seguían a Jesucristo, estaban conscientes de que iglesia era ser testigos de Jesucristo. La palabra testigo en griego es martos, y de esta palabra nosotros recibimos nuestra palabra mártir. Y no era una casualidad de que en la primera iglesia
había una conciencia de que el testimonio que yo doy para mi Señor, si yo testifico que soy cristiano, que he nacido en Jesucristo y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, si esto era mi confesión y si esto era mi testimonio, yo podía esperar dos reacciones básicas. Primero, gente lo oía y se convertía, y luego tenía la responsabilidad de cuidar de estos nuevos convertidos. Y segundo, gente lo rechazaba y posiblemente me empiezan a perseguir, que podría incluso significar mi muerte. Y Jesús lo había anunciado claramente: si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Quiere decir que los primeros cristianos estaban muy conscientes. Mi testigo, si yo soy testigo de Jesucristo, puede significar bendición y salvación para unos, y puede significar sufrimiento, incluso muerte para mí. A nosotros, por lo menos en los países en que nosotros nos movemos, no significa tanto esto como en aquel tiempo, aunque hay hermanos en este mundo, en países donde está difícil predicar el Evangelio, están sufriendo el martirio hasta el día de hoy. Hoy se mueren más personas por la fe en Jesucristo que en cualquier otro tiempo de la historia de la iglesia. Nada más para un dato que a mí siempre me recuerdo, es de que se mueren como 166,000 hermanos cada año por confesar que Jesucristo es su Señor. Volviendo al tema de la iglesia, ¿cómo se entra a la iglesia? La Biblia es bien sencilla. La entrada a la iglesia es por la fe personal, la conversión personal, el testimonio de que yo he recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador, he nacido de nuevo por el Espíritu y me dejo bautizar en agua. Entonces yo llego a ser miembro de la iglesia. Y no solamente mi bautismo es un bautismo que me hace miembro de la iglesia en el sentido de organización, sino también espiritualmente. Yo soy bautizado dentro del cuerpo de Cristo. Quiere decir que por mi fe en Jesucristo, ¿cuál es la fe? Con mi boca confieso que Jesucristo es el Señor, y en mi corazón yo creo que Él ha resucitado de los muertos. Eso es todo. No hay más requisito bíblicamente hablando. Si tú tienes esta confesión y esta creencia de corazón, no de mente, de corazón, tú has nacido de nuevo, eres hijo de Dios, y si te bautizas en agua, ahora tú llegas a ser parte del cuerpo de Cristo. Llegar a ser parte del cuerpo de Cristo es más que llegar a ser nada más a un grupo religioso o cambiar de religión, ¿no? Llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, significa que ahora tú tienes y puedes vivir en un compromiso con otros cristianos, porque cada cristiano necesita estar en el contexto de una iglesia, porque si no, no puedes vivir tu fe. Hay versículos en la Biblia que implican claramente de que Dios espera de nosotros que vivamos en comunión con otros creyentes, en comunión regular, semanal, y que también en comunión donde se pueda haber dificultades, porque esa es la meta. El soportar las dificultades humanas en nuestras relaciones interpersonales con otros hermanos. Allá es donde se comprueba el verdadero cristianismo, no en las reuniones de cantar aleluya y de danzar y de gritar a Dios. Eso es bonito, pero la prueba del verdadero cristiano es en la convivencia con los hermanos, y luego, por supuesto, en cómo vivo mi fe en mi casa, en mi familia y en mi trabajo y en mi vida cotidiana.
A mí me han confrontado en mi vida de pastor con ideas suenan tan bonitas, pero son erróneas, de que yo no necesito ser miembro de una iglesia. Yo soy parte del cuerpo universal de Cristo. Yo creo en Jesús y por eso soy parte de la iglesia. En cierta manera es verdad, pero en cierta manera también no es vivir lo que la Biblia dice realmente. Porque hay versículos que implican de que si tú quieres vivir tu cristianismo, tú tienes que estar en estrecho contacto con otros creyentes. Por ejemplo, Colosenses 3, 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Estos versículos no se pueden vivir si me considero parte del cuerpo de Cristo universal y no tengo contacto con otros cristianos. Allá es donde se prueba. O sea que el que ha nacido de nuevo, el que ha decidido ser parte de la iglesia y se inicia como miembro en la iglesia por su fe y por su bautismo en agua, y solamente se tiene que bautizar una vez, por favor, y no varias veces en cada denominación. Un bautismo en agua es suficiente para ser miembro de la iglesia. Entonces el compromiso de vivir en esta comunión con otros creyentes es parte del cristianismo. Y es claro de que en la iglesia, si un grupo como yo he fundado iglesias desde cero, 2 veces he levantado iglesias donde no había, con grupos nuevos. Entonces cuando se forma un grupo que quiere estar juntos, que quiere alabar a Dios juntos, que quiere, orar juntos, que quiere realizar actividades juntos, quiere aprender unos de los otros, entonces la iglesia va a necesitar estructuras, va a necesitar organización, va a necesitar líderes, va a necesitar colaboradores y sobre todo va a necesitar una visión que va más allá de la satisfacción de los deseos personales de cada miembro. Eso es muy importante para la iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos presenta de que por los apóstoles que eran los primeros fundadores de las iglesias, ellos llegaron a instalar ancianos en las iglesias que habían fundado. Por ejemplo, en Hechos 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos un principio básico en el Nuevo Testamento, viéndolo todo, y eso es que la iglesia siempre es dirigida por un grupo de personas y nunca por una sola. O sea que el pastorado, como se practica comúnmente en la gran mayoría del mundo evangélico, no es bíblico, no es algo tomado del Nuevo Testamento. En Filipenses, Pablo escribe a la iglesia de Filipos y dice que Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y esa es una observación básica de que los términos para liderazgo en el Nuevo Testamento están siempre en plural. Se está hablando de apóstoles, de profetas, de pastores, se está hablando de ancianos, de obispos, de diáconos, y eso no es una casualidad, porque siempre la meta de Dios era de que una iglesia es guiada por un grupo de personas responsables y llamados e instalados por Él mismo, por el Espíritu Santo, con un reconocimiento también de otros hermanos, preferiblemente del nivel apostólico. Y estos hermanos son los responsables realmente de liderar la iglesia. En el Nuevo Testamento, realmente la iglesia
era liderada por padres espirituales y madres espirituales incluso, y no tanto por oficios como hoy se manejan. Hoy se puede estudiar para llegar a ser pastor y luego de un estudio le dan el título pastor, algo que en la Biblia se desconoce completamente. No hay nada malo en el estudio, pero el llamado de un pastor viene de Jesucristo, según Efesios 4, y no de hombres. O sea que hay diferentes niveles y la iglesia debería aprovechar de todos los niveles que existen. Existe el nivel, por ejemplo, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que es un nivel que realmente no tiene que ver con el liderazgo local en cada iglesia, sino que tiene que ver con preparar a las iglesias para que cada miembro de la iglesia cumpla su misión en esta vida. O sea que cada iglesia tiene su liderazgo, que es llamado el ancianado o presbiterio, o no importa cómo se llama, un grupo de hermanos quienes Dios ha llamado a dirigir los asuntos locales de la iglesia, pero ellos deberían tener relación con el nivel apostólico, profético de los 5 ministerios, pero es un asunto de relación y no de jerarquía. Jerarquía es algo que la Biblia realmente no tanto conoce, sino que se conoce más de que un apóstol Pablo que funda una iglesia y es como padre espiritual y él crece hijos espirituales y que a este nivel de relación las iglesias son dirigidas. La dirección de iglesias por líderes que son mandados de afuera para liderar puede ser bueno, pero no es necesariamente el camino del Nuevo Testamento. Y aquí, claro que hay mucha controversia, pero vemos de que las iglesias del Nuevo Testamento eran iglesias locales con su liderazgo local y ellos tenían relación a otros ministerios no superiores, sino ministerios que apoyaban las iglesias para que cumplieran la visión que Dios les había dado. Como último punto que a veces se olvida en respecto a la iglesia y lo que caracteriza una iglesia verdadera, quiero hablar de que iglesia, si es según el Nuevo Testamento, implica y significa sacrificio y trabajo duro. Es algo que tal vez algunos cuando piensan en iglesia solo piensan en lo glorioso de las reuniones y de que ser tocado por Dios y experimentar la presencia de Dios en la alabanza y evangelizaciones, misiones y todo eso. Y todo eso es muy bueno y muy necesario. Sin embargo, se nos olvida de que para que se realice todo eso, alguien tiene que hacer el trabajo. Y generalmente son los del liderazgo y de los colaboradores del liderazgo de la iglesia que hacen este trabajo. Y lo más colaboradores que hay en la iglesia dispuestos a trabajar arduamente, lo más éxito va a tener la iglesia, porque la iglesia nunca debería ser un grupo de consumentes por un lado y un grupo quienes están dando y solo dando y dando por años por otro lado, ¿no? La iglesia debería ser un organismo vivo donde todos consumen, pero donde todos también dan, porque dar y recibir es un principio principal del cristianismo. Si yo quiero ser un cristiano responsable, yo voy a dar y voy a recibir y vivo en este equilibrio. Eso es vivir la iglesia como Dios se la ha diseñado. Mas, sin embargo, la Biblia es bien clara de que la iglesia implica trabajo, implica el trabajo del que la dirige o de los que la dirigen en sus preparaciones para sermones, enseñanzas, consejería y todo eso. Eso es, la Biblia lo llama trabajo arduo y reconoce este trabajo a veces personalmente.
mencionando personas con su nombre quienes han trabajado duro. Una de las palabras que se usa mucho en respecto al trabajo de la iglesia es la palabra griega kopiao, que significa trabajar hasta cansarse, trabajar hasta el agobiarse completamente. O sea que la Biblia no dice que la vida en la iglesia va a ser una cosa fácil que no cuesta, sino que nos enuncia claramente de que sí va a haber un costo que se tiene que pagar si queremos que nuestra iglesia avance. La promesa de Dios en 1 Corintios 15:58 también es clara. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay muchos versículos que se podrían llamar, pero la Biblia reconoce de que se espera que seamos realmente diligentes y trabajadores en respecto a lo que es la iglesia. Y es algo que es digno. Por eso en los saludos en Romanos 16, Pablo menciona personas por nombre quienes han trabajado. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Trifena y a Trifosa, y que trabajan arduamente en el Señor. Saludad también a Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Qué bonito de que en la palabra de Dios se estén mencionando personas por nombre, en este caso solo mujeres, quienes han trabajado. También dice de los líderes que se espera que trabajen duro. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos y de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí se usa la palabra copiao, o sea que los que se cansan, los que trabajan hasta agobiarse físicamente en la enseñanza. Eso es algo que Dios considera digno y necesario para que la iglesia llegue a tener un éxito que glorifique a Dios. Quiero terminar con una historia que una vez que la leí me tocó mucho, porque a veces en el trabajo en la iglesia uno puede pensar que ese trabajo es en vano. Este trabajo no ayuda y realmente no tiene sentido. En esta historia se habla de un hombre que estaba muriéndose en una guerra, parece la Primera Guerra Mundial, y estaba en una trinchera, y cuando se dio cuenta de que ya se está terminando su vida, llamó a un compañero y le dijo, ¿me puedes hacer un favor? Entonces el compañero dijo, bueno, si sobrevivo la guerra, con mucho gusto. Entonces le dio el nombre de una persona y le dijo, cuando sobrevivas y llegues a nuestra casa otra vez, dile a esta persona, lo que tú me enseñaste cuando era niño, ahora me ayuda a morir. El hombre murió y el Señor sobrevivió. Su compañero fue a la casa de este hombre y le dio el recado de este hombre, que es su compañero soldado que había muerto. Cuando oyó el hombre esta palabra, se puso a llorar porque él había sido el maestro de escuela dominical de este hombre. Y cuando lo oyó, dijo lo siguiente: mi Dios, hace años terminé con la escuela dominical porque pensaba que no tenía sentido. Me parecía algo inútil. No, valió la pena, pero no se dio cuenta. O sea que trabajar arduamente en la iglesia es algo digno, algo que Dios reconoce, algo que Dios ve y también lo honra y también lo recompensa definitivamente. Pero no nos hagamos la ilusión de que en la iglesia todo va a ser suave y fácil. No, la iglesia es el mejor trabajo que podemos realizar en este mundo, porque la iglesia es la esperanza para este mundo perdido en que estamos viviendo. Que Dios nos siga ayudando
a entender su palabra y sus caminos cada día mejor. Bendiciones.